Esto pasó hace un par de años. Era un fin de semana normal y decidí que necesitaba un escape. Así que agarré mi equipo de fotografía y me fui a acampar solo a un bosque remoto. No diría que era un experto, pero había pasado varias noches al aire libre antes. Al principio, todo parecía perfecto. El aire fresco, el canto de los pájaros y el murmullo de las hojas eran todo lo que necesitaba para desconectar del ajetreo diario. Instalé mi campamento y me senté a revisar algunas de las fotos que había tomado ese día. Todo era normal hasta que empezó a caer la noche. Me acomodé en mi silla, disfrutando del crepúsculo, cuando escuché un canto lejano. Era suave y melódico. Pensé que podía ser solo la naturaleza, siéndome amable, pero había algo en ese sonido que me hizo sentir incómodo. Era humano, o al menos eso creía. Pasó el primer día sin mucho incidente, pero esa noche el canto se hizo más fuerte. Fue más persistente y empecé a preguntarme de dónde venía. Miré a mi alrededor, pero el bosque estaba en silencio, excepto por el eco de esa canción misteriosa. Sentí frío, mi corazón latía rápido, no sabía si era por el miedo o por la emoción. Los días pasaron y cada noche el canto regresaba, a veces más cerca, a veces más lejano. Me di cuenta de que empecé a ver sombras blancas entre los árboles al caer la noche. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero no podía dejar de sentir que algo me observaba. La sensación de ser vigilado, aunque estaba solo, me hizo perder la noción del tiempo. Una noche, mientras trataba de dormir, escuché susurros, risas y el canto que no me dejaba descansar. Empecé a sentirme ansioso y más alerta. Era como si las historias de la ciguánaba que había escuchado de niño regresaran a mi mente. No había creído en ellas antes, pero ahora, con cada noche que pasaba, me preguntaba si tal vez había algo de verdad allí. En esa última noche, el canto se acercó más que nunca. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a reventar. Miré hacia la oscuridad, tratando de ver algo. De repente, vi a alguien parado entre los árboles, mirándome. Era una figura delgada, casi espectral. Intenté gritar, pero apenas pude hacer ruido. Solo permanecí ahí, paralizado, sin poder apartar la vista. Entonces, la figura movió la cabeza, como si estuviera examinándome. Su rostro era difícil de ver en la penumbra, pero había algo inquietante en su mirada. Fue entonces que susurró algo, una frase que resonó en mi mente. La razón por la que estaba ahí, la razón por la que nunca volví a acampar solo. Pero en ese instante, antes de que pudiera comprender todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando desperté, estaba solo en mi campamento. Era de día y el canto había desaparecido. Nunca he dejado de pensar en lo que vi y escuché esa noche. Nunca volví a ese bosque. Nunca lo olvidaré. Capítulo 2. Una revelación al amanecer. Cuando desperté, el sol iluminaba los árboles y un silencio inquietante reinaba en el bosque. No sabía si había sido un mal sueño o si realmente había vivido aquello. Mientras me desperezaba, mi mente estaba llena de imágenes y sonidos que aún sentía tan frescos como la mañana que me rodeaba. Aquella figura, su canto y las sombras danzando entre los árboles no eran algo que pudiera simplemente ignorar. Recogí un poco mi campamento, aunque aún me sentía atrapado en una especie de niebla. Tras un rato, decidí que lo mejor era marcharme. La idea de quedarme allí, en ese lugar que había dejado de ser un refugio y se había convertido en un escenario de pesadillas, me llenaba de un miedo insoportable. Mientras empacaba, noté que algo no estaba bien. Un ligero aroma a tierra húmeda y hojas secas era común en un bosque, pero este tenía un trasfondo extraño. Era un olor ácido, como si algo estuviera en descomposición. Me puse tenso, miré hacia atrás, en dirección a los árboles, pero todo permanecía en calma. Sin embargo, la sensación de que alguien o algo podía estar observándome era abrumadora. Cuando terminé de guardar mis cosas, me juré a mí mismo que al menos tomaría una última foto del lugar antes de irme. Mientras revisaba mi cámara, decidí caminar un poco más lejos, hacia un claro que había visto antes. Tal vez el canto que había escuchado resonara de nuevo. Al llegar al claro, una intensa sensación de frío me envolvió, aunque el sol brillaba sobre mi piel. Miré a mi alrededor y vi algo que me hizo estremecer.
En el suelo había una serie de marcas, como huellas profundas y escalonadas que se extendían hacia el bosque denso. Parecían recentísimas. Mi instinto me advertía que no debía acercarme, pero la curiosidad era más fuerte. Decidí seguir las huellas, a pesar de que una voz en mi cabeza me decía que estaba cometiendo un error. Cada paso que daba me hacía sentir más inseguro. Las sombras de los árboles parecían alargarse y cerrarse a mí, como si quisieran atraparme entre sus ramas. Al final de esas huellas, encontré algo aún más extraño. Una pequeña piedra, pulida y blanca, colocada en el centro de un círculo de ramas. No era tal cual una obra de arte, sino más bien un altar rudimentario. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sudor frío se acumulaba en mi frente mientras examinaba la piedra. En ella había unas marcas que no pude identificar, pero al tocarlas, una imagen se invadió en mi mente. La figura que había visto esa noche, su rostro y su susurro. Algo estaba despertando en mí. Era como si esa piedra conectara mi memoria con algo ancestral. Tras unos minutos, decidí que era suficiente. Regresé sobre mis pasos, pero al dar la vuelta, me paralicé. La figura estaba allí, de pie, justo donde había estado. Este momento no era un sueño. La ciguana va, como en mis peores pesadillas. Sus ojos eran oscuros y profundos, y el canto que creía haber olvidado comenzó a llenar el aire. Sin poder resistir, comencé a retroceder, pero no podía apartar los ojos de ella. Era un ciclo que se repetía y no sabía cómo terminaría. Casi podía sentir su voz resonar en mi cabeza nuevamente. El miedo tomó control y supe que tenía que escapar. Pero antes de que pudiera dar un paso, un susurro rompió el silencio. No puedes huir de tu destino. Y ahí, en el corazón del bosque, comprendí que la pesadilla solo estaba comenzando. Capítulo 3. Un eco en la oscuridad. El tiempo pareció detenerse. En ese instante, el profundo eco de su susurro resonó cada vez más fuerte, como un tambor lejano en la selva. La figura permanecía inmóvil, pero su presencia era todo lo contrario. Sentí que el aire a mi alrededor se espesoraba, como si la atmósfera misma estuviera cargada de energía oscura. Dando un paso atrás, mi corazón latía desbocado. Se me hizo evidente que cada movimiento que ella hiciera estaba destinado a atraparme. Mi mente corría, intentando alfombrar mis pensamientos desbordados. Tenía que alejarme, pero mis pies estaban pegados al suelo. De repente, un crujido resonó detrás de mí. Mi instinto de supervivencia me obligó a mirar hacia atrás, y fue el peor error que pude cometer. Allí, entre la densa vegetación, vi otras figuras, igual de nebulosas y amenazadoras. La ciguánaba no estaba sola. Había más, y se aproximaban lentamente, casi con un propósito. Todo lo que había pensado sobre lo irreal pasó a ser un torrente de pánico. Giré sobre mis talones y comencé a correr. Mis pies golpeaban el suelo y la maleza me arañaba las piernas mientras intentaba salir de aquel lugar. El canto de la figura se intensificó, lleno de tristeza y anhelo, como si supiera que me estaba alejando. El aire frío me perseguía, cortante y desesperado. Me adentré en el bosque con la esperanza de encontrar un camino. No sabía a dónde iba, solo necesitaba alejarme de aquellas cosas. Mis pensamientos se entrelazaban con recuerdos fugaces de viejas leyendas sobre este lugar, historias que creía que eran solo cuentos. Ahora sabía que eran advertencias. El silencio que solía reinar en el bosque se había transformado en un susurro inquietante, como si la propia tierra estuviera viva y me estuviera observando. Árboles torcidos y sombras danzantes parecían burlarse de mi desesperación. Cuando finalmente me detuve para tomar aliento, recordé la piedra blanca. Algo dentro de mí supo que debía regresar. Era como si la conexión que había sentido antes no era solo un eco, sino una guía. Sin embargo, el miedo me decía que no debía volver al altar. Aún así, el deseo de entender lo que estaba sucediendo luchaba en mi interior. Con la respiración entrecortada, decidí que buscaría la piedra.
podía sentir que podría llegar a entender algo más sobre esa figura, sobre las huellas, sobre todo lo que había pasado. Pero al avanzar de nuevo hacia el claro, una nueva sensación de inquietud me invadió. Ya no estaba solo. Las sombras empezaban a moverse de nuevo. Me eché hacia atrás, pero no había tiempo para dudar. Regresé al claro, confiando en que ese altar me daría respuestas. Lo que encontrara allí no lo sabía, pero mi mente ya estaba en otra parte. Un rayo de luz atravesaba el follaje, iluminando el camino hacia la piedra. Justo cuando llegué al centro del claro, vi algo que me hizo detenerme de golpe. La piedra había desaparecido. En su lugar había un cráneo animal, desgastado y cubierto de un brillo verde que nunca había visto. El susurro se transformó en un grito ensordecedor, una voz que prometía revelaciones, pero que al mismo tiempo me llenaba de terror. «Vuelve», pareció decir, «vuelve a donde todo comenzó». Ahí en medio del caos comprendí que retroceder no era una opción. La ciguanaba y su canto me habían atrapado de forma irremediable. El destino que intentaba evitar estaba más cerca de lo que pensaba. Capítulo 4. Desenlace en el claro. El grito resonaba en mi mente como un eco distante. «Vuelve». Las palabras parecían absorber todo el aire que había a mi alrededor. Miré el cráneo, intentando descifrar algún sentido en esa oscuridad impenetrable. El brillo verde iluminaba mi rostro, dándome una sensación de desesperación, como si el bosque quisiera tragarme entero. De repente, una sombra emergió del borde del claro. Era una de las figuras que había visto antes. Mi corazón se congeló. Luché por encontrar una salida, pero el claro se había convertido en una trampa. La figura avanzaba con un movimiento fluido, como si fluyera entre la luz y la oscuridad. Su rostro, oculto entre las sombras, me intimidaba. «¿Qué quieres de mí?», grité, aunque sabía que no tenía sentido. El silencio solo fue respondido por el canto lejano de la ciguanaba, una melodía que parecía mezclarse con el susurro del viento. Algo dentro de mí me decía que no debía perdérmelo de vista. Mientras retrocedía, me topé con la misma piedra que había tocado antes. La superficie ahora era diferente, caliente, como si aún guardaba la esencia de lo que había presenciado. Podía sentir que había algo más, una historia esperando ser revelada. Una nueva ola de coraje surgió en mí. Tenía que descubrirlo. De repente, la figura se detuvo y en un instante el claro se llenó de una niebla espesa. Fue entonces cuando noté que el cráneo estaba vibrando, emitiendo un suave brillo que pulsaba como un corazón apretado. La niebla danzaba a mi alrededor, llevándome el aire y las fuerzas que me quedaban. «Vuelve a donde todo comenzó», susurró la figura, pero ahora la voz parecía venir de todas direcciones. Algo dentro de mí se rompió. La confusión se mezcló con la desesperación. Entre el miedo y la curiosidad me di cuenta de que algo tenía que cambiar. «Dímelo, ¿qué sucedió aquí?», grité, pero mi eco fue lo único que me respondió. La niebla se espesaba a mi alrededor, como si el bosque quisiera ocultar toda la verdad. En ese momento, la figura alzó una mano y con el movimiento, la niebla se disipó. Lo que vi me heló la sangre. Un grupo de luces brillantes flotaba alrededor de la piedra, como espíritus danzantes, cada uno con una historia atrapada dentro de ellos. Supuse que eran los ecos de las almas perdidas, aquellos que alguna vez habitaron este bosque y nunca encontraron el camino de regreso. La ciguanaba apareció detrás de ellos, su rostro demacrado iluminado por la luz tenue. «No puedes huir de tu destino», afirmó con una voz que sonaba a alabanza y condena al mismo tiempo. La tristeza en su mirada era abrumadora. Podía sentir su anhelo y su dolor. Varias preguntas brotaron en mi mente. ¿Era yo solo un espectador en esta historia? La memoria del campamento, las leyendas contadas al calor de la hoguera, el canto de la ciguanaba, todo parecía converger hacia ese instante. En un arranque de valentía, me acerqué a la piedra. «Estoy aquí», pensé. «Estoy aquí». Tenía que entender, tenía que desvelar lo que había sucedido. Cuando extendí la mano hacia el cráneo, sentí una energía poderosa brotar desde su interior. En un destello de luz, la memoria vino a mí.
las historias contadas por ancianos, la advertencia de volver al origen, la aceptación de lo que uno es. Entonces, todo cambió. La niebla se volvió liviana, como si un manto se deshiciera de mis hombros, pero podría no ser suficiente. La ciguanaba se acercó lentamente, y en su mirada vi la genuina preocupación que nunca había anticipado. Entonces, un grito en la distancia me sacudió. Algo o alguien se acercaba. Mi corazón se detuvo. ¿Qué iba a pasar ahora? La presencia de ellos, de la ciguanaba, de todo este caos, me llenaba de incertidumbre. ¿Podría encontrar la verdad y liberar a estos espíritus? ¿O estaba a punto de arrepentirme de haberme acercado tanto? Capítulo 5. La revelación de la ciguanaba. El eco del grito se desvaneció en la inmensidad del bosque, pero en mi pecho resonaba con más fuerza que nunca. No estaba solo. La figura sombría había comenzado a moverse de nuevo, cruzando el claro con pasos decididos. La ciguanaba se mantenía a mi lado, una sombra protectora. Pero, ¿protegía a los demás o a mí? Cada luz flotante parecía girar alrededor del cráneo, como si respondieran a él. Una parte de mí quería girar y correr, escapar de ese lugar lleno de misterio. Pero la otra parte, la más curiosa, me mantenía en pie. ¿Qué podría salvarme si no enfrentaba mis miedos? La figura se detuvo frente a mí, su rostro aún cubierto. Había una tristeza profunda en su postura, y por un momento sentí que tocaba algo humano en ella. La verdad es un camino doloroso, dijo, su voz sonando como un susurro desgarrador entre el canto melódico de la ciguanaba. Pero debes seguirlo. ¿Qué verdad?, pregunté con un hilo de voz, sintiendo que el tiempo se detenía. Todos los relatos que había escuchado en el campamento regresaron a mí, cada advertencia pesando en mis pensamientos. ¿Era este el momento que habían mencionado? La figura levantó la mano, señalando una de las luces flotantes que danzaban alrededor de la piedra. Al hacerlo, la luz se intensificó, iluminando el claro como si se tratara de una antorcha ardiente. De repente, vi una imagen emergente dentro de la luz, un grupo de personas riendo y bailando bajo la misma luna que ahora iluminaba el claro. Mis propios recuerdos comenzaron a entrelazarse con aquella visión. Recordé las historias de aquellos que desaparecieron, aquellos que habían sido engañados por la atracción del bosque. ¿Era ese el destino que me aguardaba? Ellos son, susurró la ciguanaba, los que olvidaron el camino de regreso. Les prometí que nadie más sería atrapado por la travesura del bosque, pero mis promesas tienen un costo. El miedo creció dentro de mí. Y ese costo es... No podía finalizar la pregunta. La figura asintió con gravedad. Tienes que elegir. Continúa con ellos o encuentra el camino hacia la libertad. Mis manos temblaban mientras mantenía el contacto visual con esa luz. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La idea de unirme a esos espíritus en su danza estaba ahí, tentadora y aterradora al mismo tiempo. Pero la ausencia del hogar, de la vida real, me llenó de terror. Te advertí que el recuerdo puede doler, dijo la ciguanaba, una mezcla de dolor y esperanza en su voz. Pero también es la llave. Sin ese conocimiento, seguirás repitiendo el ciclo. La imagen del grupo se disolvió y regresó a la luz. Era como si esas almas abrazaran sus recuerdos, incluso el dolor que llevaban. Fue un golpe de claridad. ¡No!, grité, dando un paso atrás. «No quiero ser parte de eso». La figura emitió un sonido suave, como el arrullo de las hojas al ser meciéndose por el viento. Entonces, enfrenta la verdad, encuentra el origen. Solo así podrás liberar a aquellos que están atrapados aquí. Mi corazón latía ferozmente. El claro ya no era un espacio seguro, y el ruido creciente a mis espaldas se intensificaba. Me di cuenta de que alguien o algo se acercaba más. La inquietud me envolvió de nuevo. Sin tiempo que perder, debía decidir. ¿Seguir el camino del descubrimiento o sucumbir al destino que acechaba entre las sombras del bosque? La ciguanaba extendió su mano hacia mí, como pidiendo que la siguiera. Con cada zancada, el mundo familiar parecía desvanecerse un poco más. Sabía que el camino estaba por ser revelado, pero el grito que resonaba en la noche me hacía temer que podría haber consecuencias inimaginables. «¡Vamos!», exclamé, sin mirar atrás. La respuesta estaba más cerca de lo jamás imaginé,
pero la incertidumbre lo abarcaba todo. ¿Enfrentaría la verdad o caería en la misma trampa que muchos antes que yo? Capítulo 6. La búsqueda comience. Al tomar la mano de la ciguánaba, una corriente helada recorrió mi cuerpo. Era un contraste chocante con la calidez que aún sentía del claro iluminado. La figura me guió hacia un sendero oscuro, perdido entre los árboles. Cada paso me alejaba de los ecos del campamento, de las risas y las historias contadas alrededor de la fogata. ¿Era mi elección un acto de valentía o de locura? «Confía en mí», susurró la ciguánaba, como si pudiera leer mis pensamientos. Su voz, aunque suave, contenía una firmeza que me dio algo de consuelo. La oscuridad del bosque se hizo más densa, y el sonido del viento se convirtió en un murmullo constante, lleno de secretos que me rodeaban. «¿A dónde vamos?», pregunté, inseguro de querer saber la respuesta. «Al corazón de la verdad», respondió, «donde el pasado y el presente se encuentran». Sentía que el aire se hacía más pesado, como si cada palabra que pronunciaba provocara un eco en el bosque. A lo lejos, vagos murmullos surgieron de la penumbra. Me detuve. Mi instinto me advertía que había algo más que solo árboles y sombras. «¿Escuchas eso?», pregunté en voz baja. La ciguánaba asintió. Su expresión seguía siendo enigmática, pero su mirada se volvió más intensa. «Es parte de la revelación. No temerás si mantienes tu mente abierta». Seguí adelante, aunque cada paso me llenaba de dudas. Las luces que antes danzaban en el claro comenzaron a aparecer de nuevo, moviéndose entre las ramas como si intentaran guiarme hacia algo. Una de ellas se detuvo frente a mí y se tornó más brillante, proyectando una imagen, un árbol gigantesco, con raíces torcidas y cubierto de símbolos antiguos. «Ese es el árbol de los recuerdos», explicó la ciguánaba, «el lugar donde todo comenzó». Era un punto de inflexión. Tenía que enfrentar lo que el pasado ocultaba. Al acercarnos al árbol, sentí una extraña conexión. Las raíces parecían palpitar, como si estuvieran vivas, y los símbolos que lo adornaban parecían susurrar historias. «Debes tocarlo», dijo la ciguánaba. Su voz era suave, casi imperceptible. «Descubrirás lo que has olvidado». Sin pensarlo dos veces, extendí la mano hacia el tronco rugoso. Tan pronto como mi piel hizo contacto, una oleada de imágenes inundó mi mente. Momentos olvidados brillaban ante mis ojos, risas familiares, juegos en el patio, la calidez del hogar. Pero en medio de la luz, unas sombras aparecieron, susurrando advertencias, el miedo a ser perdido perdurando entre las memorias. De repente, el viento comenzó a soplar con fuerza, y las luces se desvanecieron, dejando el lugar en una oscuridad absoluta. Una voz profunda retumbó en mi pecho. «¿Te atreves a conocer la verdad?». Provocado por el temor, me aparté del árbol, sintiendo que algo oscuro me acechaba. Había algo en el aire, una tensión que prometía desatar el caos. «No quiero saber más», grité, pero era como si mis palabras fueran tragadas por la nada. La ciguánaba se acercó a mí, su mirada se convirtió en un rayo de esperanza. «No podrás escapar de lo que llevas dentro. Cada persona que ha pasado por aquí ha enfrentado sus miedos, incluso si no todos lo han hecho para regresar». Entonces lo comprendí. No solo era mi vida en juego, sino la de aquellos atrapados en el ciclo del bosque. Mi búsqueda había comenzado y debía descubrir la raíz de este tormento antes de que fuera demasiado tarde. Mientras me preparaba para enfrentar lo desconocido, un estruendo resonó en la lejanía. Alguien o algo se acercaba rápidamente. La urgencia me invadió. «¿Qué es eso?», murmuré, prorrumpiendo en pánico. «Es el guardián de los olvidados», respondió la ciguánaba con gravedad. «Solo juntos podremos enfrentarlo. La verdad no se revela sin un sacrificio». La tensión se cortaba en el aire. Con cada latido, el peligro se intensificaba, y comprendí que la noche apenas comenzaba. Ansiaba respuestas, pero sabía que el camino tendría un costo. ¿Estaba listo para pagarlo? Capítulo 7.
El guardián se manifiesta. El estruendo se hizo más fuerte, reverberando a través del bosque. Algo se movía entre los árboles, rompiendo las ramas como si no le importara nada. La ciguanaba se mantuvo a mi lado, sus ojos fijos en la oscuridad que se acercaba. Su presencia era un consuelo y al mismo tiempo una presión más intensa. ¿Qué hacemos?, le pregunté, sintiendo que la adrenalina me apretaba el pecho. Debemos enfrentarlo. No podemos permitir que un guardián de los olvidados nos detenga. Estás aquí para encontrar la verdad, y eso incluye enfrentarlo. Con cada segundo que pasaba, la figura entre los árboles se hacía más clara. Era enorme, casi como un hombre, pero la forma de su cuerpo parecía desvanecerse en sombras y brumas. Sus ojos brillaban como dos brasas, iluminando el camino que tenía delante. Un miedo primal recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que el guardián no traía buenas intenciones. «Aguanta tu miedo», dijo la ciguanaba, como si sintiera la tempestad que había en mi interior. La verdad no debería ser temida, sino aceptada. El guardián se detuvo ante nosotros, su forma cambiando cada vez que intentaba fijar la mirada. La voz profunda que resonó en el aire tenía el eco de muchos susurros. «¿Quién es el imprudente que ha cruzado el umbral de los olvidados?» «Soy yo», respondí, casi sin poder controlar la temblorosa voz que escapó de mis labios. «Vengo a enfrentar lo que he olvidado». «¿A qué costo?», inquirió, con un tono que hacía vibrar el suelo. «¿Te atreverás a sacrificar lo que te es más querido?». No podía responder, mis pensamientos se agolpaban, temiendo lo que esa pregunta significaba. La ciguanaba intercedió: «No lo harás, su sacrificio no se puede medir con lo que ama. Lo único que se necesita aquí es valor». El guardián se rió, un sonido helado que llenó el aire de una promesa siniestra. «Ven entonces, humano, enfrenta la oscuridad dentro de ti». Mis piernas temblaban, pero no podía dar un paso atrás. Sentí el apoyo de la ciguanaba a mi lado, y eso me dio un poco de fuerza. A pesar de mi ansiedad, nuestro destino pertenecía a esa confrontación. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. «Una revelación. Debes mirarte a ti mismo y aceptar tu pasado». El aire se distorsionó, y de repente las sombras se arremolinaron a mi alrededor. Imágenes comenzaron a fluir, recuerdos que había querido ocultar. Distintos retratos de mi niñez, recuerdos empañados por la tristeza y la culpa. Los ojos de los que amé asomaban a través de las sombras, mirándome con expectación. «Estos son los fantasmas que has creado a tu alrededor. ¿Serás capaz de dejarlos ir?». La voz del guardián resonaba en mi mente como un eco interminable. Un golpe de tristeza y culpa me invadió. No solo había olvidado momentos felices, también había escondido mis errores detrás de una careta de ignorancia. Pero esa mirada de la ciguanaba seguía apoyándome, instándome a seguir adelante. Respiré hondo y decidí enfrentar mis recuerdos. «Debo aceptar lo que soy», murmuré para mí mismo. «No puedo escapar de mi pasado, pero tampoco tengo por qué dejar que me defina». Las sombras comenzaron a desvanecerse lentamente, y la figura del guardián vaciló. Su voz ahora era un retumbar suave. «Aceptación. Es un poder que pocos poseen, pero el camino no está todavía claro. Lo que vendrá exigirá que verdaderamente entiendas el sacrificio. ¿Estás dispuesto?». Sabía que la confrontación apenas comenzaba, y mi corazón latía con fuerza. Pero cada latido me llenaba de determinación. Lo que quería saber estaba a la vista, y solo tenía que continuar. Así que asistí, firme y resuelto. El guardián se hizo a un lado, dejando un pasaje despejado. A medida que me acercaba, comprendía que el sacrificio era solo una parte de mi camino hacia la verdad. «Prepárate. La noche aún guarda secretos que están ansiosos por ser revelados».
La ciguanaba se unió a mí, y juntos avanzamos hacia aquel misterioso camino. Lo que descubrí podría cambiarlo todo. Capítulo 8. Revelaciones en el sendero. Avanzamos nerviosos por el sendero, mientras las sombras parecían cerrarse a nuestro alrededor. El aire era frío y denso, como si el bosque mismo aguardara con expectación. Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Qué secretos ocultaban esos árboles? ¿Qué más tendría que enfrentar? La ciguanaba caminaba a mi lado, su presencia una mezcla de luz y misterio. No dejes que el miedo te paralice. Recuerda que has comenzado este viaje para encontrar la verdad, y eso incluye lo desconocido. Lo intentaré, respondí, aunque la inquietud seguía presente. El murmullo de las hojas y el crujir de las ramas parecían advertirme de peligros inminentes. Pero ya no podía dar marcha atrás. Estaba decidido, incluso si significaba enfrentarlos. De pronto, un destello atrajo mi atención. Un brillo tenue emergía dentro de la maleza. Me detuve, incapaz de resistir la curiosidad. Al acercarme, descubrí una pequeña caja de madera cubierta de polvo y malezas. ¿Qué crees que sea?, le pregunté a la ciguanaba. Solo hay una forma de saberlo, respondió, instándome a abrirla. Con manos temblorosas levanté la tapa. Dentro encontré un antiguo medallón con inscripciones que no podía entender. ¿Qué significa esto?, murmuré, el miedo mezclándose con la curiosidad. Es un vínculo con tu pasado. Debes averiguar su historia. Cada símbolo tiene un significado y quizás eso te ayuda a entender la verdad que buscas. Mientras sostenía el medallón, una imagen apareció en mi mente, como un sueño olvidado. Mi madre, cuando aún era pequeña, abrazándome con amor. Ella solía llevar algo parecido, dije, sin poder contener la emoción. Esa conexión me causó un escalofrío y entendí que el medallón guardaba un trozo de mi historia que había enterrado. Las ramas crujieron de nuevo y el viento pareció susurrar mi nombre. Miré hacia la ciguanaba. ¿Debería seguir? ¿Está bien llevarlo conmigo? Es un paso hacia adelante. Necesitas comprender tu conexión con aquellos que te han dejado huellas, explicó. Guardé el medallón con cuidado. Al hacerlo, sentí que un peso se levantaba. La ciguanaba asintió y tomó mi mano, guiándome hacia adelante. El camino se volvía más oscuro, creando una atmósfera tensa. ¿Qué más tendremos que enfrentar?, pregunté, nervioso por la respuesta. Más recuerdos, más dolor, respondió ella. Pero también habrá alegría al reconocer tu historia. No todos los sacrificios son oscuros, algunos traen luz. Justo cuando sus palabras resonaron, un grito agudo rompió el silencio. Temí que el guardián regresara, pero esta vez era diferente. Parecía un lamento, como si una sombra sufriera en el bosque. La ciguanaba se puso alerta. Debemos apresurarnos, dijo, apretando mi mano, llevándome hacia adelante. Corrimos hacia la fuente del sonido. Cada paso resonaba en mi pecho, mientras las sombras se arremolinaban a nuestro alrededor. Curiosidad y miedo competían dentro de mí. ¿Quién o qué estaba causando ese lamento? Mi corazón se aceleró. La noche se oscurecía y había una urgencia en el aire. Cuando llegamos a un claro, lo que vi me detuvo en seco. Allí, una figura borrosa se retorcía en el suelo, cubierta de sombras. «No, no puedo», sollozaba. Era una voz que resonaba como un eco de mi pasado. «¿Quién eres?», grité. La figura levantó la vista y mis pulmones se apretaron al reconocer su rostro. Era alguien que había sido parte de mi vida, alguien que había creído perdido para siempre. ¿Cómo era esto posible? La ciguanaba, con una mirada seria, me instó a acercarme. La verdad está más cerca de lo que crees. Sé valiente y descubre lo que realmente necesita salir a la luz. Con un profundo respiro, me acerqué, sintiendo que todo mi mundo se tambalearía con la respuesta. Lo que vi y escuché a continuación cambiaría por completo el rumbo de mi búsqueda. Capítulo 9. Una noche en la que la ciguanaba apareció en mi campamento. Nunca lo olvidaré. Me acerqué lentamente a la figura, el corazón palpando metón.
en el pecho. La tela desgastada que cubría su cuerpo se movía mientras ella intentaba levantarse. Mis manos temblaban, no sabía si debía correr o abrazar. Cada paso que daba era una batalla entre el deseo de conocer la verdad y el miedo a lo que podría escuchar. «¡No te acerques!», exclamó, pero su voz sonaba débil, como si las palabras se desvanecieran en el aire frío. «No deberías estar aquí». «¿Por qué? ¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblando. La ciguanada me empujó suavemente hacia adelante, dándome el valor que me faltaba. Soy parte de ti», respondió la figura, su rostro iluminado por un rayo de luz que atravesó el claro. Y, para mi horror, comprendí. Era mi hermana, perdida desde hacía tanto tiempo, su mirada llena de angustia y desesperación. «La ciguanaba, ella sabe lo que pasó. Ayúdame, no puedo salir de aquí». «¿Qué te ocurrió?», apenas pude preguntar. Un nudo se formó en mi garganta. «No hay tiempo, hay fuerzas en este lugar que no comprendes», dijo, como si cada palabra le costara. «Tienen mi alma atada. Debes escucharme, por favor». La ciguanaba se movió a mi lado, su presencia tranquilizadora. «Es un momento crítico. Debes decidir si la ayudarás o si escapas, pero recuerda que la verdad a veces duele». El aire se volvió espeso. Miré a los ojos de mi hermana, esos ojos que había extrañado durante toda mi vida. «Haré lo que sea necesario», le prometí. «¿Qué debo hacer?». «Busca el centro del bosque. Allí resides en el pasado, y el medallón que encontraste es la clave. Te llevará a la verdad. Pero ten cuidado». Su voz se apagó mientras una oscura sombra la envolvía nuevamente, y con ella mi esperanza. «¡No, no te vayas!», grité, dando un paso adelante, pero la sombra la devoró. La figura desapareció, dejándome solo con la angustia y el gélido miedo. La ciguanaba se acercó, colocándome una mano en el hombro. «Tienes una decisión que tomar. Lo que viste no era un reflejo de tu pasado, sino una advertencia de lo que está por venir». «¿Pero qué puedo hacer?», cuestioné. La desesperación inundaba mi voz. «¿Cómo puedo salvarla?». «Debes entrar más profundo en el bosque», respondió. «Tu valor será puesto a prueba. Las respuestas que buscan son oscuras, pero también revelan lo que más atesoras. El medallón será tu guía. Cada símbolo llevará un recuerdo que necesitas recuperar». Me sentí abrumado, pero había algo dentro de mí que brillaba con fuerza. «Está bien, iré», murmuré, decidido. «Ten cuidado. El bosque no solo guarda secretos, también es un ser con intención. No será fácil salir», avisó la ciguanaba. Su rostro ahora se tornaba a la preocupación. Con el medallón en la mano, un nuevo impulso recorrió mi cuerpo. La noche estaba oscura, llena de incertidumbre, pero algo me decía que debía avanzar. El lamento de mi hermana resonaba en mi mente y no podía dejarla atrapada para siempre. Así fue como me adentré en la penumbra, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Lo que iba a descubrir podría cambiarme para siempre, o incluso perderme en el camino. Y en ese instante supe que ya no había vuelta atrás. Capítulo final. La última decisión. Cada paso que daba en la oscuridad del bosque era un eco de lo que había perdido. El medallón en mi mano brillaba tenuemente, guiándome hacia lo desconocido. Sabía que debía ir al centro del bosque, donde la verdad me aguardaba, y donde quizás podría rescatar a mi hermana del tormento que la mantenía cautiva. El canto de la ciguanaba resolaba en mi mente, envolviéndome con su melancolía mientras atravesaba la maleza. La sensación de ser observado crecía, y un murmullo escalofriante se filtraba entre las sombras. Cada susurro parecía tratar de contarme algo, pero la inercia del miedo mantenía mis pies plantados en el suelo. Sin embargo, había una chispa de determinación palpitando en mi interior, un recordatorio de lo que estaba en juego. Finalmente, llegué a un gran claro. El medallón comenzó a vibrar en mi mano, y comprendí que este era el lugar que había estado buscando. En el centro había un árbol enorme, con ramas retorcidas que parecían alcanzar el cielo, y su tronco estaba cubierto de lianas y símbolos que resonaban con el eco del pasado. Era el árbol de los recuerdos.
Tomando una respiración profunda, me acerqué al árbol, sintiendo su energía envolvente. Sabía que las respuestas que buscaba estaban en esos símbolos. Simplemente necesitando tocarlos, sentí que un torrente de imágenes y emociones me inundaba. Momentos de alegría, risas, pero entremezclados con oscuros recuerdos de tristeza y pérdida. Reconocí a mi hermana en cada fragmento, la luz de su sonrisa brillando a través de mis lágrimas. Mientras más recuerdos brotaban en mi mente, el aire a mi alrededor comenzaba a palpitar, llenándose de una atmósfera tensa. Sentí que alguien se acercaba. El guardián de los olvidados quizás regresaba. Pero esta vez comprendí que tenía que desafiar el miedo, aceptar mis errores y mis elecciones. ¿Te atreves a enfrentar lo que el bosque esconde? Resonó la voz profunda. El sacrificio que exiges no es uno de sangre, sino de verdad. Quiero salvar a mi hermana, respondí, mi voz firme pero temblorosa. ¿Qué más debo hacer? El guardián emergió de entre las sombras, su forma aún distorsionada. Acerta el pasado, enfrenta tu dolor. Solo entonces podrás liberarla y liberar a quienes comparten su destino. Las sombras comenzaron a rodearme nuevamente. La agonía más profunda de perder a mi hermana brotó en mí, como si un tsunami de recuerdos intentara arrastrarme a la oscuridad. Pero conocía la respuesta, sabía que no podía escapar. Con una valentía renovada, levanté el medallón sobre el árbol, un vínculo entre mi pasado y lo desconocido. Lo acepto, grité con todas mis fuerzas. Acepto mi historia, mi culpa y mi amor. No permitiré que el miedo me controle. El medallón brilló intensamente y una luz blanca emanó del árbol, envolviéndome en un abrazo cálido. Los ecos de mi vida comenzaron a cobrar forma. Las sombras se disiparon, revelando visiones de todos los momentos que había atesorado y temido. La figura de mi hermana se delineaba entre luces brillantes, una imagen de esperanza que iluminó el claro. «¡Hermana!», grité, extendiendo mis brazos hacia ella. Ella sonrió, y su risa, aunque tenue, resonó en el aire con un alivio que nunca había sentido. Las sombras parecían liberarse, flotando hacia el cielo y disolviéndose con el resplandor del medallón. «Ahora somos libres», murmuró la ciguanaba, su figura aún presente, pero más etérea que antes. La luz del recuerdo ha restaurado lo que se había perdido. No olvides, y serás parte de este ciclo de luz en el futuro. La imagen de mi hermana comenzó a desvanecerse, pero su sonrisa permaneció grabada en mi memoria. Logré salvarla, aunque no como había imaginado. Relacioné cada recuerdo, cada enseñanza, cada dolor, una esencia que seguiría siendo parte de mí. Salí del bosque, el canto de la ciguanaba resonando en mi mente, un eco que jamás podría olvidar. Aunque el bosque había reclamado sus secretos, también me había dado el poder de recordar. Nunca regresé a ese lugar, pero algo en mí cambió para siempre. Aceptar mi historia me liberó, y aunque el tiempo nunca podría borrar el pasado, seguiría adelante, llevándola conmigo a donde quiera que el camino me llevara. A veces miro hacia atrás y me pregunto qué sería de aquellos que quedaron atrapados, pero en el fondo sé que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, y eso es lo que importa.